Voy a arrancar con una frase de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es uno de los conocidos como los padres de la iglesia. Fueron aquellos hombres que sucedieron o que vinieron después, no que sucedieron, que vinieron después de los apóstoles, o sea, aquellos obispos, pastores, ancianos de las ciudades donde estaba la iglesia cristiana. Ignacio de Antioquía escribía lo siguiente: los insto a la iglesia, no yo, sino el amor de Jesucristo, a que hagan solo uso de los alimentos cristianos y se abstengan de la planta extraña, es decir, las herejías. Los falsos maestros, al tiempo que parecen dignos de confianza, mezclan a Jesucristo con ellos mismos, como los que producen una droga mortal con vino meloso, que el ignorante tiene el gusto de celebrar en el mal gusto de su muerte. En el mal gusto de su muerte. La primera carta de Juan, que hemos estado estudiando los días miércoles, precisamente se halla en medio de estos falsos maestros que propagaban la herejía en medio de la iglesia. Y como dice Ignacio de Antioquía, como una droga dulce pero mortal, llevaban a muchos a la muerte, llevaban a muchos a la muerte. Estamos a puertas de terminar esta exposición de la primera carta de Juan. El próximo miércoles, si es la voluntad de Dios, y los que asistan a pesar del partido de Brasil-Colombia, terminaremos esta exposición de la carta de Juan. Hemos tenido 15 enseñanzas con la de hoy, ya veo que ya más de uno no va a venir, y la próxima semana tenemos la enseñanza 16 y finalizaremos esta primera carta de Juan. Hoy vamos a estudiar del versículo 5 al versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Juan, y quiero que lo leamos antes de empezar la exposición. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 5 al 12. ¿Estamos allí? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Y me salto un pedazo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La semana pasada vimos, dentro de la exposición de esta epístola de Juan, lo que llamamos como la perspectiva teológica del amor. La perspectiva teológica del amor, donde el apóstol Juan manifiesta cuál es la base del amor, que es la base de las relaciones cristianas. ¿Cuál es su base? Su base es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y también vimos que ese amor se manifestó hacia los suyos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme al capítulo anterior, capítulo 4, versículo del 8 al 10, para enfatizar este punto que vimos la semana pasada. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en esa exposición de la semana anterior vimos y concluimos que aquel que entiende la forma en que Dios nos ha amado y vive en dicha expresión de amor, consciente de la forma en que Dios nos ha amado, vive entonces en agradecimiento, amando a los hermanos, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Y terminábamos diciendo que aquel que vive de esa manera ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo en el sentido de que no vive conforme a los direccionamientos y reglas que el mundo tiene, sino que tiene un principio que actúa en él. Y ese principio está basado en el amor que Dios le ha mostrado
al venir a morir por él y que lo insta a vivir de esa forma en pos de sus hermanos a través de guardar los mandamientos del Señor. Versículo 4 del capítulo 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y allí vamos finalizando la enseñanza de la semana anterior. Ahora, entendiendo lo que ha expuesto el apóstol Juan y que vimos la semana pasada, y que como dijimos la semana pasada, Juan ha utilizado muchas veces la repetición en torno al tema del amor. Entendiendo eso y entendiendo lo que vimos la semana pasada, que hemos llamado como las expresiones teológicas o el fundamento teológico del amor, ¿qué sucedería en medio de la iglesia si la afirmación de que el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz por nosotros se niega? ¿Qué sucedería si se niega que el Hijo de Dios, el Cristo, haya muerto en la cruz? Pues lo que sucede básicamente es que se destruye toda la exposición que el apóstol Juan ha dado en torno a el amor que Dios nos ha mostrado. Y tiene implicaciones muy grandes. También se destruye el hecho de que Cristo no murió por nuestra propiciación, para hacer nuestra propiciación. Es decir, la ira de Dios está sobre nosotros, Pues eso era precisamente lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia. Precisamente eso era lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia. Los falsos maestros que habían surgido de en medio de la iglesia estaban negando que el Cristo, que el Mesías hubiese muerto en la cruz. Y esto era algo que Juan no podía permitir que sucediera y que se regara al interior de la iglesia. Entonces, ese es el contexto de toda la carta de Juan. El contexto de toda la carta de Juan, como hemos visto desde hace 15 enseñanzas atrás que hemos tocado la carta de Juan, es que falsos maestros habían surgido del interior de la iglesia, del seno de la iglesia, que estaban llevando a doctrinas perversas y desviando a miembros de la iglesia. Por eso se les conoce a estas personas de la primera carta de Juan como secesionistas, aquellos que iban cercenando miembros de la iglesia, guiándolos a una falsa doctrina, y dentro de esa falsa doctrina era la negación acerca de que el Cristo, que el Mesías hubiese muerto en la cruz, No sé si ustedes notaron ahora que leímos el pasaje que vamos a estudiar, las veces que se repite la palabra testimonio, En esta carta de Juan aparece 17 veces la palabra testimonio, pero en este solo pequeño pedazo que vamos a estudiar en esta noche, 8 veces de esas 17 se hallan en este pedazo. O sea que el término clave aquí en esta noche, en el estudio que vamos a realizar, es el testimonio, porque esa era la cuestión. La cuestión es, ¿a qué testimonio la iglesia debía darle autoridad? ¿A qué testimonio la iglesia debía darle autoridad? Al testimonio presentado por Juan, que es el testimonio apostólico, o al testimonio que estaban dando los falsos maestros, los que estaban enseñando cosas contrarias a lo que los apóstoles les habían enseñado desde un principio a la iglesia, en este caso a la iglesia en específico de Éfeso. Ahora, no sé si quién ha estado aquí desde la primera exposición de la carta a Juan. Hay varias personas que han estado desde la primera exposición. Los que han estado desde la primera exposición van a ver que Juan en su epístola arranca con un tema y va a cerrar con el mismo tema. Es como si arrancara exponiendo, no sé si se acuerdan de las primeras enseñanzas en torno precisamente a este mismo tema, la autoridad apostólica versus la novedad doctrinal que traían estos falsos maestros. Pues Juan va a cerrar su epístola de esta misma forma, exponiendo este mismo punto. Pero en esta noche vamos a ver el gran peligro que hay de la herejía en medio de la iglesia, el gran peligro que hay de la herejía en medio de la iglesia. Y vamos a empezar entonces con Primera de Juan. Vamos por favor a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo del 2 al 4 para ir iniciando. Juan ha dicho que aquel que entiende la obra del Señor Jesucristo en la cruz y que la aplica en torno a su vida, ese es el victorioso. Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo del 2 al 4.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así podríamos decir que es la conclusión del tema que estamos tratando, la victoria del creyente en medio del mundo, al partir de tener una base de relación muy distinta a la cual el mundo tiene. Pero inmediatamente que Juan da esa afirmación del versículo 4 tan poderosa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, inmediatamente Juan hace una pregunta retórica para hacer una afirmación. En el versículo 5 encontramos una pregunta retórica donde Juan hace una afirmación que va a delimitar quiénes son aquellos poderosos realmente, quiénes son aquellos que viven una vida en victoria en torno al mundo. Y en el versículo 5, en torno a esa pregunta retórica, que es más bien una expresión, una afirmación, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es una delimitación en torno al tema que que expusimos la semana pasada. Esa particularidad o esa hermosa expresión del versículo 4 de ser victorioso frente al mundo solo se da en aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No es cualquier tipo de fe la que vence. No es cualquier tipo de fe la que vence. Hoy en día hay una tergiversación en torno a lo que significa fe. Pero la fe que vence es la fe que se deposita en la persona del Señor Jesucristo. Hemos visto dentro de la exposición del Evangelio de Juan que la palabra que utiliza Juan para expresar fe es una expresión gramatical muy difícil que casi que significaría vivir dentro de. Confiar en Cristo es vivir dentro de, es como penetrar nosotros en Cristo y ahí estar cobijados. Esa es la fe que realmente vence al mundo, la confianza en torno a la persona del Señor Jesucristo, la confianza en torno a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante que Juan haga esta salvedad después de hacer esa afirmación tan poderosa? Porque solo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús puede proveer la victoria, la vida eterna. Solo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios puede entender que Jesús puede proveer el poder divino para vencer al mundo. Acompáñenme en un momento a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si no creemos, si la persona no cree que Jesús es el Hijo de Dios, pues no va a creer que tiene el poder de proveer la vida eterna, de tener el poder de sacar al hombre de esa situación de esclavitud en la que se halla por temor a la muerte. Así que Juan, inmediatamente que dice a través de esa pregunta retórica, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En esta primera carta de Juan hay una particularidad. El término Hijo de Dios está muy ligado al término Cristo. Juan lo utiliza de una forma intercalada. Para él, al decir Hijo de Dios está relacionado al término Cristo, al término Mesías. Así que encontramos algunas veces Hijo de Dios y otras veces Cristo o Jesucristo haciendo ese énfasis. Así que inmediatamente después de decir, bueno, lo que hemos expuesto en torno a esa vida en poder victoriosa de aquel que se mueve guiado por el amor que lo impulsa a saber lo que Dios ha hecho por él, solo aquel es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si alguien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, pues no cabe dentro de esa expresión. Y entonces en el versículo 6, y después de haber hecho esa afirmación a través de esa pregunta retórica, dice: este es
Jesucristo. Es como si quisiera afirmar lo que ya ha afirmado una vez más. Que no quede duda, estamos hablando de Jesucristo. Este es Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo. Y dice lo siguiente, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando llegamos a esa expresión que da el apóstol Juan, entendiendo la fuerza que tiene la expresión en medio de una doctrina falsa que estaba negando la persona del Señor Jesucristo, que estaba guiando a la iglesia a la muerte a través de esas expresiones repetitivas que tiene en torno a la persona del Señor Jesucristo, nos encontramos con esta expresión de vino mediante agua y sangre, vino mediante agua y sangre. Y tenemos la plena certeza que fue algo que entendieron los primeros receptores de la carta. Ellos sabían de qué estaba hablando Juan por medio de esa expresión, pero para nosotros no es fácil entender de qué habla Juan a través de esa expresión mediante agua y sangre. Y voy a mostrar que dentro del desarrollo de la historia cristiana se han tomado tres posiciones en torno a qué significa esa expresión mediante agua y sangre. Los reformadores, por ejemplo, Lutero y Calvino, ellos tomaban esa expresión mediante agua y sangre creyendo que Juan estaba haciendo énfasis en las ordenanzas o sacramentos. Es decir, estaba haciendo un énfasis en torno a recordar la obra de Cristo a través de los sacramentos u ordenanzas. Pero esa posición tiene un fallo muy grande, a pesar de que la dijeron Lutero y Calvino. Y es que esa posición falla al no entender el contexto en el cual Juan expresa esta frase, no entender el contexto de debate teológico en el cual se hallaba Juan al expresar esta frase. El apóstol Juan no tenía un problema de culto, el apóstol Juan tenía un problema teológico en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así que descartamos que esté hablando acerca de las ordenanzas o sacramentos, porque el problema no era culto ni litúrgico. Ahora, hay otra posición. Y la otra posición es que cuando Juan utiliza estas palabras, está mirando a Juan capítulo 19, versículo 34. Vayamos un momento a Juan capítulo 19, versículo 34. ¿Estamos? Y es la muerte del Señor, y cuando el apóstol Juan narrando dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. Entonces muchos teólogos en la historia de la iglesia han dicho que cuando el apóstol Juan en la primera carta habla de agua y sangre, se está enfocando a la muerte del Señor Jesucristo, a la muerte del Señor Jesucristo. Esa posición tiene peso, y tiene peso porque los falsos maestros que estaban desviando a la iglesia creían que no necesitaban la muerte expiatoria del Cristo, porque ellos eran ¿qué? Sin pecado. Acuérdense que uno de los puntos que hemos visto en torno a estos falsos maestros es que le enseñaban a la iglesia que el pecado ya no los cobijaba. Así que esta posición tiene fuerza en el sentido de decir que el Cristo murió en la cruz, y que Juan, cuando hace esa expresión, entonces la está relacionando a este aspecto del Evangelio. Ahora, esta posición tiene un problema, y el problema es que en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, ahí en el versículo 6 donde estamos, Juan hace una distinción entre agua y sangre, mostrándonos que es una distinción de evento. Miren, por ejemplo, volvamos a leer primera de Juan 5 o 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y aquí está la distinción: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dándonos a entender que agua y sangre demarcan dos eventos distintos. Y es ahí donde entramos al tercer punto, que para mí y para la mayoría de cristianos es la que tiene más fuerza en torno a lo que significa agua y sangre. La expresión vino mediante agua y sangre lo que hacen es mostrarnos todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que inicia en su bautismo y termina en su crucifixión. Y esto era muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, al hacer el énfasis que no vino solamente mediante el agua, está dándonos a entender algo que sucedía en verdad. Los falsos maestros aceptaban que Jesús había sido bautizado. Es más, ellos decían que allí había venido
el Cristo sobre el hombre Jesús. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero que no había muerto en la cruz Cristo, sino que en la cruz había muerto el hombre Jesús, pero que Cristo, el Cristo divino, el Cristo celestial, lo había abandonado, y por eso en la cruz Jesús había dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, de allí la expresión del apóstol Juan en el versículo 5: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, mediante agua y sangre. Entonces, lo que significa esta expresión es que Juan está mostrando que la persona del Señor Jesucristo, el Mesías, vino y estuvo presente desde el momento de su bautismo hasta el momento de su crucifixión. Todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Esto lo negaban esos falsos maestros. Había un falso maestro que ya lo hemos estudiado en el principio de la epístola, que se llamaba Cerinto. Juan habla de él como el enemigo de la verdad. Cerinto enseñaba lo siguiente: una herejía que se conoció como el adopcionismo al principio de la iglesia cristiana, que decía que Jesús era un hombre común y corriente, y que en el momento de su bautismo el Cristo celestial había venido sobre él. Pero en el momento de llegar al momento de la crucifixión, el Cristo celestial lo había abandonado, y en la cruz solo había muerto el hombre Jesús. Eso era terrible, eso era una novedad doctrinal, una novedad que estaba presentando estos falsos maestros. Así que, en este punto, entendiendo el problema contextual que había teológico en medio de la iglesia, tenemos dos testimonios. El testimonio dado por los apóstoles desde el principio. Acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito. Era el testimonio de los apóstoles que le habían enseñado a la iglesia, y tenían el testimonio de los falsos maestros que negaban que el Señor Jesucristo era Dios, hombre, y que en la cruz había muerto el Cristo, el Mesías, el Dios hombre. Negaban esa parte. Así que tenemos ese testimonio doble. ¿Por cuál testimonio se iría a la iglesia? Ese es el punto. Y acompáñenme y vamos a leer del versículo 1 al 3 del capítulo 1 de esta carta, para mostrar ese énfasis que el apóstol Juan ha hecho desde el inicio de la carta. Y es que ellos, los apóstoles, Juan era el último apóstol vivo, les han enseñado la doctrina que ellos han escuchado desde el principio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿eso qué? Os anunciamos. Así que está la enseñanza que siempre ha tenido la iglesia, expresada por los apóstoles, y estaba la enseñanza novedosa que negaba la persona del Señor Jesucristo, y que hubiese muerto en la cruz, Entonces se entiende el problema teológico que había allí. Ahora, es un problema teológico inmensamente grave. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, no murió en la cruz, si Dios hecho hombre no murió en la cruz, nosotros nos encontramos en nuestros pecados. No hay ninguna muestra de amor de Dios, porque realmente no fue Dios ni el Hijo unigénito quien murió en la cruz. Todo aquello que Juan ha expuesto en la carta se va al piso. Las consecuencias eran inmensamente graves en medio de la iglesia, en este caso principalmente en medio de la iglesia de Éfeso. ¿Por cuál testimonio se inclinaría la iglesia? ¿Por cuál testimonio se inclinaría la iglesia? Vuelvo y repito, no hay Nuevo Testamento en esa época. Tienen el testimonio de los apóstoles, en este caso de Juan, el último apóstol vivo, y tienen el testimonio de personas que, surgidas de la misma iglesia y tal vez con una
capacidad de atraer a las personas, estaban dando un mensaje muy distinto y un mensaje muy acomodado al pensamiento cultural de la época. Acuérdense que estamos en medio de iglesias gentiles, como la iglesia de Éfeso, la cual tenía una gran influencia del concepto platónico en torno a que Dios era imposible que se hubiera encarnado en algo material, más bien tomó posesión de un hombre, pero lo abandonó antes de morir a la cruz. Eso casaba perfectamente dentro del pensamiento cultural. Así que había una preocupación muy grande en medio del apóstol Juan. Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol Juan? El apóstol Juan entonces va a traer a un testigo estrella en torno a cuál posición es la verdadera. Y este testigo estrella es muy importante por esto, porque los falsos maestros decían que ellos tenían la unción de Dios y que tenían una comunión con Dios tan grande que por eso tenían un conocimiento que aún la iglesia no tenía. Lógicamente estaban hablando del Espíritu Santo de Dios. Precisamente Juan va a traer al Espíritu Santo de Dios como testigo de esa verdad que los apóstoles han expuesto, que esos apóstoles han dispuesto. Entonces, vayamos por ejemplo, el apóstol Juan en el transcurso de su carta ya ha desenmascarado esa falsa profesión de que ellos tenían el Espíritu Santo, esos falsos maestros, y que tenían entonces un conocimiento superior a los demás. Y quiero que vayamos a cómo el apóstol Juan ha ido desvirtuando esa falsedad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros, le dice Juan a la iglesia, acuérdense del contexto. El contexto es que los falsos maestros decían: somos nosotros quienes tenemos la unción de Dios, hablando del Espíritu de Dios, no ustedes. Y Juan le dice: pero vosotros, a la iglesia, tenéis que la unción del Santo y conocéis que todas las cosas, no hay mensaje oculto. Mentira de estos falsos maestros que le decían que tenían mensajes ocultos. Ahora mira el versículo 24 y 27 del capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí ven la insistencia de Juan en torno al mensaje enseñado desde el principio? Y sigue diciendo, versículo 25: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, Juan lo que ha hecho es ir quitando esa falsedad de estos falsos maestros que decían: no, nosotros somos los que tenemos la unción de Dios y por eso tenemos mensajes que la iglesia no conoce. Juan ha ido desvirtuando eso. Y los ha desvirtuado tan fuerte que les ha dado una muestra o una forma de detectar a los falsos maestros. En el capítulo 4, versículo 1 al 4, y también lo vimos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Y mira, otra vez el tema principal: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ellos no podían aceptar eso y estaban enseñándole eso a la iglesia. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, en ese recorrido que hemos visto de la carta de Juan, este peligro y este tema ha sido principal. ¿Cuál? Que estos falsos maestros, diciendo que ellos tenían una unción muy grande, por eso se llamó el gnosticismo, o un principio del gnosticismo, tenían un conocimiento gracias a esa comunión que tenían con Dios, porque ellos tenían la unción. Juan ha ido desvirtuando y quitándole toda esa maraña de mentira a estos falsos maestros y dándole de seguridad a la iglesia de una verdad, y es que todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios.
Todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado y que se cumplió en el día de Pentecostés. Es por eso, y regresando a 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, que Juan va a entrar aquí a traer entonces de testigo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y este es un testigo estrella en torno a manifestar quién es la persona del Señor Jesucristo. Y volvamos a leer el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Ya entendemos qué significa todo el ministerio en torno al Señor Jesucristo como el Cristo, tanto desde su bautismo hasta su muerte en la cruz, cosa que ellos no aceptaban, estos falsos maestros. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo va a confirmar, o es lo que hace Juan. Digamos que Juan está como mentalmente colocado frente a un tribunal donde se va a dirimir quién tiene la verdad. Y presenta el testimonio del ministerio del Señor Jesucristo que ha sido proclamado por los apóstoles, desde el momento de su bautismo hasta el momento de su crucifixión, como aquel que murió por nosotros y que ha mostrado en la enseñanza pasada que esa es la base del amor que manifestó Dios por los suyos. Ahora trae al Espíritu Santo de Dios como testigo y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo? Sería la pregunta allí. ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo? ¿Para qué trae Juan este testigo estrella en medio de este debate teológico al Espíritu Santo? ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo? Ahora, cuando Juan coloca un atributo en torno al Espíritu, ¿cuál atributo divino le da al Espíritu? Verdad. La verdad es un atributo divino. Los que ven teología, y si están viendo atributos comunicables, está esta parte de que Dios es verdad. Ahora, cuando Juan expresa que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿hacia dónde los guía a aquel que conoce los evangelios del Señor Jesucristo? Los guía a Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo precisamente da la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y estamos hablando de cómo el Espíritu Santo da testimonio acerca de que los apóstoles hablaban la verdad y estos falsos maestros no. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, nos encontramos que Juan ha escrito ya en su evangelio el momento en que el Señor Jesucristo nos habla o le habla a la iglesia acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y mira, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros y estará en vosotros. Ahora, a la pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo se convierte en un testimonio a favor de la verdad sobre la persona del Señor Jesucristo? La respuesta es que es el mismo Espíritu Santo quien guía a los apóstoles a hablar y exponer esta verdad. Si entienden el punto, no sé si me estoy dando a entender. Los falsos maestros decían que tenían la unción y que tenían una comunión con Dios y que tenían nuevos mensajes y revelaciones de Dios y que podían dar nuevas enseñanzas a Dios. Esto es como muy similar a lo que sucede hoy en día, porque tenían una comunión muy directa con el Señor Jesús, con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Juan? Trae testigo al Espíritu Santo. ¿Y qué hace al traerte testigo al Espíritu Santo? Trae a memoria aquel momento en que el Señor Jesucristo da la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo es testigo el Espíritu Santo de la verdad de la persona del Señor Jesucristo? Porque es el mismo Espíritu Santo que va a guiar a los apóstoles a exponer la verdad de qué es la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26, ahí más adelante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora mira el capítulo 15 de Juan, versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. No sé si entienden el poder de traer al Espíritu Santo en medio de este conflicto. Es quitarle la base a cualquier expresión que estos falsos maestros tenían. Porque la verdad que los apóstoles les había enseñado a la iglesia era precisamente el mismo testimonio del Espíritu Santo, quien los guiaba a toda verdad, quien los guiaba a toda verdad. Este es el testigo estrella que trae el apóstol Juan en medio de esta controversia. Ahora, vayamos a Juan capítulo 17 y miremos que esta profesión de verdad que viene por medio del Espíritu Santo, guiando a los apóstoles a esa verdad. Todos sabemos que el Nuevo Testamento es el reflejo de la obra de los apóstoles siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Cristo, en medio ya de sus momentos finales antes de enfrentar la cruz, mira lo que dice en Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por esto. Si ahí estaban quienes, los 11, Judas ya no estaba, los apóstoles. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, este testigo estrella es muy importante, porque precisamente a través de la obra del Espíritu Santo es que esto se convierte en realidad. Y hay algo maravilloso, y quiero que volvamos al capítulo 1 de Primera de Juan, y volvamos a leer, y entendiendo esta oración que hace el Señor Jesucristo, volvamos a leer el propósito que tiene ese testimonio dado a los apóstoles a la iglesia. Mira el versículo 3 del capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que lo que hace Juan es maravilloso en medio de este debate. Y es quitarle cualquier posición que tenían estos falsos maestros de decir que ellos tenían al Espíritu Santo, cuando eran los mismos apóstoles quienes, guiados por el Espíritu Santo, habían dado el testimonio del ministerio del Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su crucifixión. ¿Y por qué hace esto Juan? Además de lo que es obvio de esta controversia teológica. Porque dentro de la ley de Dios y la ley humana se necesitaba más de un testigo para dar un testimonio. En Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno o cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces Juan ha traído otro testigo, además del ministerio, de la exposición del ministerio del Señor Jesucristo que él ha dado. Y por eso sigue diciendo, y volvamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 en adelante. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora, yo voy a explicar ahora lo que se llama la coma juanina, pero no quiero perder la línea de lo que viene exponiendo el apóstol Juan. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, o como dirían algunos lingüistas, porque 3 testigos son más que suficientes. Cuando el apóstol Juan dice, y estos 3 testigos concuerdan, tiene la intención que todos los creyentes, incluyendo a los receptores principales de la carta, digan: amén, así es. Creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito, que murió en la cruz por nosotros y es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y por qué Juan tiene esa intención? Porque no puede ser de otra forma, sino que aquellos que tienen al Santo Espíritu dentro de su ser, que son los creyentes, pues van a decir amén a la exposición de la verdad guiada por el mismo Espíritu Santo. Así que estos 3 concuerdan, tienen esa intención. La verdad apostólica para el creyente es algo plenamente aceptado en nuestro ser. No hay ninguna duda de la verdad. ¿Por qué?
por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces cuando Juan dice, estos tres concuerdan, es que el creyente, al escuchar la verdad apostólica que es guiada por el Espíritu Santo, claramente va a decir, amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo dentro de su ser que sella esa verdad apostólica. Sucede algo muy distinto cuando una persona que no tiene el Espíritu Santo escucha las verdades de Dios, frente a cuando una persona que tiene el Espíritu Santo escucha las verdades de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 2:14. Todos conocemos ese pasaje. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Y por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Y claro, si no tiene el Espíritu de Dios, pues no va a aceptar, no va a entender la verdad expuesta por Dios. Pero ese no es el caso en aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Devolvámonos al versículo 11 y 12 de 1 Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que cuando el apóstol Juan dice que tres son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu, el agua y la sangre, está diciendo que claramente aquellos que tienen al Espíritu Santo van a decir amén al testimonio expuesto desde el principio por los apóstoles, porque es el mismo testimonio que da el Espíritu Santo a través de ellos. J.C. Ryle dice, la Biblia aplicada al corazón por el Espíritu Santo es el medio principal por el cual los seres humanos son edificados y establecidos en la fe después de su conversión. Así que lo que está probando Juan es lo siguiente. Después, ¿sí se ha entendido la explicación teológica? Así que lo que está probando Juan es lo siguiente. Ok, ¿ustedes no aceptan lo que nosotros los apóstoles hemos enseñado? Claro, es por una razón. Es porque ustedes no tienen el Espíritu de Dios. Y eso es tremendo, porque estas personas se ufanaban de tener el Espíritu Santo, y lo que ha hecho Juan es quitarle la base precisamente de que ellos puedan decir este tipo de cosas. Entendiendo esto, me toca y me obligo, y siempre cuando uno llega a este pasaje de 1 de Juan capítulo 2 y entra al versículo 7, hay que explicar por qué Reina Valera tiene ese testimonio allí incluido, que sería maravilloso que fuese algo que estuviera en los manuscritos originales. Y es el testimonio de una expresión trinitaria. 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 en Reina Valera y en la Biblia de las Américas. Solo 2 Biblias en español tienen este versículo extendido. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, ¿por qué Nueva Versión Internacional? ¿Por qué las otras Biblias en español, incluyendo, me sorprendió, Nácar Colunga y otras Biblias, aún sean antiguas, no tienen esta expresión que está en el versículo 7? Porque los manuscritos más antiguos no tienen esta expresión. Solamente 4 manuscritos tardíos y de poco valor tienen esta expresión, que fue incluida por algún copista resaltando una verdad bíblica. ¿Cuál? La Trinidad. Pero la Trinidad no se soporta en este pasaje. La Trinidad se soporta en toda la exposición del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña, la Biblia entera nos enseña que hay un solo Dios. Esa es una verdad que nadie puede negar, que la Biblia enseña. Nos enseña que a 3 personas se les llama Dios. Eso tampoco nadie lo puede negar. Y se nos enseña que cada uno de ellos es plenamente Dios. Eso tampoco se puede negar. Esos 3 aspectos son los que marcan la doctrina trinitaria de la Biblia. No porque hay un pasaje como este que diga claramente una exposición trinitaria. Ahora, esto es importante conocerlo porque cuando, por ejemplo, vienen personas unitarias o que no creen en la Trinidad
y a una persona conoce primera de Juan 5:7 y se lo saca, pues la persona le echa al piso precisamente porque no está en los manuscritos originales. Esto es lo que se llama como la coma juanina, del griego coma, que significa cláusula, la cláusula juanina. Entonces, entendido por qué no se debe exponer, porque no estaban en los manuscritos más antiguos. Es más, si los metemos, ustedes ven que va a cortar la fuerza de exposición que viene tratando Juan. ¿Y por qué mete eso allí? No entendemos por qué lo mete allí. Ahora, sabiendo que no está, se ve la fuerza que está teniendo Juan en medio de su exposición. Cierro el paréntesis y seguimos entonces con la exposición del texto. El testimonio del Espíritu Santo expresado a través de los apóstoles en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo es la siguiente: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y eso lo cojo de un himno antiguo que lo toca Pablo en Filipenses 2. Así que esa es la exposición que da el Espíritu Santo a la iglesia en torno a la persona del Señor Jesucristo. ¿Entendido hasta allí? Ahora, si esto no fuera suficiente dentro de lo que ha venido haciendo Pablo para rebatir a estos falsos maestros, Juan va a presentar al testigo estrella. ¿A quién? Al Padre. Al testigo estrella, al Padre. Y Juan trae entonces a la mesa de discusión el testimonio definitivo, el del Padre. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando tú encuentres dentro del Nuevo Testamento la palabra Dios y encuentres la palabra Espíritu Santo y encuentres a la persona del Señor Jesucristo, debes entender que los escritores del Nuevo Testamento, cuando hablaban de Dios, estaban hablando de Dios Padre. No es que el Hijo no sea Dios ni que el Espíritu Santo sea Dios, sino que la palabra Pater en el griego la palabra Dios estaba dirigida hacia el Padre. Así que va a traer, y lo que ha hecho Juan aquí es traer la Trinidad en medio de este debate teológico en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y hace una explicación lógica. Si recibimos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de quién, de su Hijo, acerca de su Hijo. La iglesia tenía que tener claro que el testimonio de los apóstoles era el testimonio divino. La iglesia debía tener claro que el testimonio de los apóstoles era el testimonio divino. ¿Por qué? El testimonio de los apóstoles era el testimonio de las palabras y obras del Señor Jesucristo. El testimonio que daba el Espíritu Santo era precisamente traer a los apóstoles las palabras y obras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, lo que habló e hizo, estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. Así que el testimonio que se estaba dando era el mismo testimonio de ¿quién? De Dios. Por ejemplo, vayamos a Juan capítulo 12, versículo 48 y 49. Juan capítulo 12, versículo 48 y 49 es el resumen que trae Juan en torno al ministerio del Señor Jesucristo. Ya al ministerio público. Después de esto va a entrar al aposento alto y después va a entrar a su pasión. El resumen, Juan capítulo 12, versículo 48 al 49 es el siguiente: el que me rechaza, dice el Señor Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces repito, cuando Juan trae al Padre como testigo diciendo, ustedes le creen al testimonio de los hombres, pues mucho más grande es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que es acerca de su Hijo Jesucristo. Debemos entender que el testimonio que daban los apóstoles era el testimonio de las palabras y obras del Señor Jesucristo. El testimonio del Espíritu Santo era quien guiaba a los apóstoles a dar ese testimonio de las palabras y obras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca habló por propia cuenta. Hablaba y hacía lo que el Padre le decía que hacía. En otras palabras, estos hombres estaban negando el testimonio del mismo Padre, el testimonio del mismo Padre. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 23.
Creer en el Padre y en el Hijo son dos cosas inseparables. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, le dice el Señor Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, esa es la expresión que trae Juan en ese versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál? El testimonio que habían dado los apóstoles. Ahora, hay muchos exégetas bíblicos que dicen, no, aquí tiene que estar hablando no del testimonio de los apóstoles, que para mí es la posición correcta, exegética, y por eso la he expuesto primero, sino que tiene que estar hablando de otro testimonio que ha dado el Padre en torno al Hijo. Ok, pero teniendo en cuenta que ya he expuesto lo que para mí es lo más claro, y lo que ya he explicado, que el testimonio de los apóstoles es el testimonio del Padre, quiero mostrar que el Padre mismo dio testimonio acerca de su Hijo, precisamente en el bautismo y en la muerte del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 17. En el bautismo del Señor Jesucristo y los evangelios sinópticos, voy a resumirlos en Mateo y después vamos a ver cómo lo habla Juan. Mateo 3, 17 dice: y hubo una voz de los cielos en medio del bautismo del Señor Jesucristo que dijo: este es que mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es un testimonio del Padre directo. Ese es un testimonio del Padre directo. Ahora miremos cómo Juan lo habla. Juan capítulo 1, versículo 33 al 34. Todos los sinópticos más o menos lo expresan como lo expresa Mateo. Juan capítulo 1, versículo 33 al 34. Ahora, este es el testimonio que el que bautizó a Jesucristo da, Juan el Bautista. Él dice, Juan 1, 33 al 34. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es? El Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, en el bautismo del Señor Jesucristo, el Padre dio testimonio. Y también en su muerte, cuando el Señor Jesucristo supo que su hora había llegado, dijo lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 27 al 28. Juan capítulo 12, versículo 27 al 28. El Señor Jesucristo, al saber que su hora había llegado, dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. También hubo testimonio en medio de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, fue tan grande el testimonio de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, que un pagano testificó que el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Acompáñame a Mateo 27, versículo del 50 al 54. Mateo 27, versículo 50 al 54. Mas Jesús, ¿estamos todos allí? Sí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso es un testimonio muy fuerte. El centurión, un pagano, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta un pagano. Así que, aunque tengo la concepción exegética de que el testimonio que habla el versículo 9 es claramente el mismo testimonio que han dado los apóstoles, si hay un testimonio en torno al bautismo y a la crucifixión del Señor, claro, el Padre también dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Así que cuando el hombre escucha el Evangelio, no puede tomar eso como simple información. Vuelvo y repito esto. Cuando alguien escucha el Evangelio del Señor Jesucristo, no puede tomar eso como simple información.
no tiene la libertad de aceptarla o rechazarla como si no tuviera obligación, ya que es un testimonio de Dios directamente. John Stott dice: la incredulidad no es una desgracia que se deba lamentar, es un pecado que se debe deplorar. La incredulidad no es una desgracia que se deba lamentar, es un pecado que se debe deplorar. Versículo 10 de 1 de Juan capítulo 5. En medio de esta verdad de que el Padre ha dado testimonio de su Hijo, de quién es la persona del Señor Jesucristo, que estos falsos maestros, este gnosticismo incipiente negaba. El versículo 10 dice lo que sucede en torno a un verdadero creyente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, o lo guarda en su corazón, o está en lo profundo de su ser. Es una seguridad que viene del Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es la seguridad que da el Espíritu Santo en torno a su ser. Eso que leí ahorita es Gálatas 4:6, que veo que están buscando ahí y no lo encuentran, y Romanos 8:16. Así que claramente el creyente que tiene el Espíritu Santo, cuando escucha el Evangelio, se apropia de él. Y por eso Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el Espíritu en sí mismo. Pero por el contrario, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El que escucha la verdad del Evangelio y de la persona del Señor Jesucristo y la rechaza, es un enemigo de Dios que lo llama mentiroso, porque ese es el testimonio. La Biblia es el testimonio de creyente de Dios. La Biblia es el testimonio de Dios. No es el testimonio de unos hombres que vivieron hace mucho tiempo. La Biblia es el testimonio de Dios. Aquel que entiende, que se le explica el Evangelio y lo rechaza, se convierte en un enemigo de Dios. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Eso es un debate doctrinal. Eso era una cuestión de quién tenía razón y quién no tenía razón. La teología son opiniones de razón. No, falso. La teología no son opiniones que tengan los hombres en torno a la verdad de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las implicaciones son en torno a vida eterna o condenación eterna. Negar la sangre, negar la encarnación, negar la cruz, negar la obra salvífica y sustitutoria de Jesús en la cruz, es seguir el camino de destrucción que sigue la humanidad. Tiene implicaciones eternas, tiene implicaciones eternas. Si Jesús, el Cristo, no murió en la cruz, no es verdad lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Si Cristo Jesús no murió en la cruz, que era lo que estaban enseñando estos falsos maestros, y que muchos lo seguían, entonces la ira de Dios sigue como un hacha pendiente sobre nuestros cuellos, próxima a caer. Así que esto no eran debates teológicos. Los debates teológicos no son opiniones de razón.
Las cartas de Juan están escritas en medio de debate teológico, y aquí estoy entrando a la aplicación para nosotros de haber entendido lo que sucedía en la iglesia a la que Juan le escribe. Las cartas de Juan se hallan en medio de un debate fuerte teológico. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7 puede resumirnos en un versículo lo que sucedía allí. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Conocer esto que sucedía en medio de la iglesia a la que Juan le escribe nos lleva a tomar el principio que tenemos que aplicar al día de hoy en torno a esta enseñanza. Y el principio es el siguiente: nadie puede decir que tiene intimidad con Dios cuando contradice lo que Él ha revelado a través del testimonio apostólico. Nadie puede decir que tiene intimidad con Dios, que le pertenece a Dios, que tiene relación con Dios, que es un cristiano, si sus enseñanzas contradicen el testimonio apostólico dado desde el principio a la iglesia. No creer los testimonios correctos tiene graves consecuencias. La teología no son meramente opiniones de hombres. La teología tiene que basarse en la verdad revelada en la palabra de Dios y únicamente en la palabra. Mis hermanos, hoy en día no estamos muy lejos de lo que sucedía en la iglesia a la cual le escribe el apóstol Juan. Hoy en día se levantan en medio de la iglesia personajes de medio de la iglesia que dicen, sobre pretexto de nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, que muchas contradicen la verdad apostólica, es decir, la verdad expresada en el Nuevo Testamento. Estos falsos maestros de la iglesia a la cual le escribe el apóstol Juan decían ser iluminados por el Espíritu Santo, igual que hoy. Pero esa iluminación, miren, les llevó a negar la persona del Señor Jesucristo. Esa dicha supuesta iluminación les llevó a negar a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se soportaron en la verdad expresada por los apóstoles que les habían dado siempre. No les fue suficiente. Hoy pasa exactamente lo mismo, y exactamente el mismo principio corre en peligro la iglesia de hoy. Al igual que en aquella época, hoy se colocan al mismo nivel de los apóstoles. Al igual que en aquella época, la cruz de Cristo es minimizada a tal punto que no se predica. Nadie predica la cruz de Cristo. Nadie predica nuestra culpabilidad frente a Dios. Nadie predica la obra de Cristo, nuestra redención, nuestra propiciación. Cristo calma la ira de Dios que tiene sobre los hombres. Nadie predica eso en el día de hoy. Al igual que en aquella época, las consecuencias son las mismas. Hoy en día muchas personas que se consideran cristianas no lo son. Están siendo guiadas a la muerte, porque así como las implicaciones que vimos que Juan coloca, el que cree y tiene a Cristo tiene vida eterna, y el que no la tiene, son las mismas implicaciones al día de hoy. Así que no es tan simple como decir son posiciones doctrinales distintas, o la iglesia de hoy tiene razón, o nosotros que hacemos una voz de denuncia frente a lo que está pasando de hoy tenemos razón. Pero uno está equivocado y uno está caminando un camino de muerte. No hay una posición intermedia. La aplicación de esta verdad no solo apunta al evangelio falso de la prosperidad, al evangelio falso de la palabra de fe. No. Siempre que hacemos esto, miramos al evangelio falso de la palabra de fe o de la prosperidad. Siempre que expongo esto, miramos a Cash Luna, miramos a Benny Hinn, miramos a todos estos hombres que se levantan prometiendo pajaritos en el aire. No es solamente esta posición.
Cualquier doctrina que minimiza la obra del Señor Jesucristo en la cruz está negando la obra de amor que Dios ha hecho por el hombre. Las posiciones arminianas están en ese punto. Porque el amor de Dios se manifestó en dar la vida por los suyos. O si no, no es ningún amor. ¿Qué amor es aquel que potencializa una salvación pero que no la hace realidad? Entonces es un amor potencial pero no verdadero. Acompáñame a Juan capítulo 10 versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, ¿y qué? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es amor. Ese es el buen pastor. Si Cristo murió en la cruz para potencializar una salvación, el amor de Dios no es verdadero, sino que es potencial. Pero no es verdadero. Pero Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 10, que estudiamos la semana pasada, dice lo contrario. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso sería potencial. Eso sería la posibilidad de que cualquiera pudiese acceder a ese amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, vivimos en una época muy peligrosa. Quiero leerles algo que me dejó con los pelos parados, que no tengo, pero me cayeron. Y es algo que sucedió hacia finales de los años 90 en Estados Unidos a través de la iglesia presbiteriana no reformada. No reformada. Es decir, las iglesias presbiterianas como la Cumberland, las iglesias presbiterianas que son abiertas a la teología liberal. Hicieron una reunión en torno a la cruz de Cristo. Y estas fueron sus expresiones, y solo traje un poquito. Expresaron de la siguiente manera: la soteriología cristiana fomenta la violencia. Un padre que mata a su hijo representa una fórmula para el abuso infantil. No creo que necesitemos en absoluto una teoría de la expiación. No me parece necesario tener gente colgando de cruces y salpicando sangre y cosas raras. Sencillamente tenemos que escuchar al Dios interior. Ahora, lo terrible de estas expresiones que surgen de supuestamente cristianos. Cristianos que quieren cada vez más acomodarse al pensamiento secular. El ataque, al igual que en la época de Juan, surge al interior de la iglesia. El peligro es exactamente el mismo. Los falsos maestros guían y distorsionan a la iglesia. Hoy no está el apóstol Juan para rebatirlos, pero no era el apóstol Juan el que los rebatía. Era el testimonio que Dios había dado a través de los apóstoles, y eso lo tenemos aquí en la mano. Y nosotros tenemos que realizar esa labor, porque según el apóstol Pablo, nosotros, la iglesia de Dios, somos la columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y tenemos un mensaje que no necesita novedades. Un mensaje que ha sido dado por los apóstoles y que la iglesia la ha creído durante 2000 años. No necesitamos que alguien se pare a dar nuevas fórmulas mágicas en torno a conversiones. Y quiero terminar esta exposición de esta noche precisamente con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, que la hemos leído mucho. Quiero leerla otra vez. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. ¿Sabes? Juan Calvino decía: la novedad de la teología es no ser novedoso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, mis hermanos, si hay una labor que tiene que tener la iglesia en estas épocas y en todas las épocas, es mantenernos firmes a la verdad una vez revelada y rechazar cualquier novedad teológica. Alguien expresó, y con esto termino, que la teología está perdiendo terreno en las iglesias. ¿Por qué? Porque los evangélicos han dejado de buscar la verdad. Vamos a orar.